Un chico incompleto y un mundo que no lo acepta. Aunque yo recordaba esta película como una historia de amor, cuando la volví a ver ya no me parece que sea así. Ahora te voy a contar por qué pienso esto. Hoy vamos a ver esta obra maestra de Tim Burton, que es una de sus películas más personales. Esta película de los años 90 tiene algunos recursos del cine de terror de los años 30. Nos encontramos con un joven Johnny Depp y una joven Winona Ryder, la de Stranger Things, que van a protagonizar esta historia. Los acompañan personajes que quizás conocemos de otras películas. Tenemos a Peg, que yo la tenía de la película La Mula, donde interpreta a la ex esposa de Clint Eastwood. Y Jim, interpretado por Anthony Michael Hall, de la famosísima película de 1985, El Club de los Cinco, que también aparece en Rachel. La película abre en medio de una noche fría y tormentosa. Una niña pequeña le pregunta a su abuela de dónde viene la nieve. La abuela le empieza a contar una historia. La película entonces nos lleva al pasado, donde en lo alto de una colina había una mansión oscura donde vivía un inventor, que está interpretado por Vincent Price. También era un actor famoso para la época, conocido por películas de terror de bajo presupuesto en las que trabajó. Este hombre vivía en su mansión y creó un montón de máquinas y artilugios para que le hicieran galletas, pero un día decidió crear una persona. El inventor lo fue armando poco a poco, pero falleció antes de poder terminarlo. No, 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 no. Wait. Murió sosteniendo las manos verdaderas que pensaba colocarle, y así su criatura quedó incompleta, con tijeras en lugar de manos y solo. Ahora, en los suburbios, conocemos a Peg, la vendedora de cosméticos que recorre el barrio casa por casa, pero nadie le compra nada. Cuando activé los subtítulos de la película, siempre le dicen la vendedora Bon. Raro, pero bueno, adaptado. Decidida a vender algo, se dirige al castillo que está en el final de la calle. Al entrar se encuentra con un jardín con un montón de flores y arbustos cortados en forma de animales. Por una de las ventanas ve que alguien vive adentro. Entonces entra y se encuentra con Eduardo, un joven pálido, tímido, con tijeras en lugar de manos, y él mismo le explica que no está terminado. Como parece ser un buen tipo, Peg decide llevarlo a vivir con ella y su familia en los suburbios. En esta primera secuencia podemos apreciar con claridad el choque estético entre Eduardo y el barrio. Él con su estética totalmente oscura, y por el otro lado está el suburbio colorido, representando una normalidad. Todo en la puesta en escena está calculado para recordarnos una y otra vez que este muchacho no pertenece ahí. Como dato, Tim Burton diseñó este vecindario basándose en su propia infancia en Burbank, California, donde él tampoco se sentía parte de ese lugar. Ya en la casa de Peg, ella le da ropa nueva y le cura las cicatrices con productos Avon. Las mujeres se reúnen fuera de la casa de Peg para intentar ver algo por la ventana, pero cuando llegan los maridos, se van corriendo a sus casas. El marido de Peg no está muy convencido de que se quede en la casa, hasta que lo ve podando el jardín, entonces decide que se quede. Los vecinos quieren conocer a Eduardo y obligan a Peg que organice una comida en su casa, así puede presentarlo. Cuando lo conocen y ven cómo había arreglado el jardín, todas las vecinas se enamoran de él y a los vecinos les parece que es un tipazo. Todos comienzan a llamarlo para que vaya a sus casas a podar el jardín, pero no le pagaban. Algunas veces le ofrecían limonada o galletas. Un día Eduardo se le acerca un perro con el pelo largo y este se lo corta. La vecina lo ve y las mujeres comienzan a hacer fila para que le corte el pelo a sus mascotas. Joyce, que es una de las vecinas, le pide que le corte el pelo a ella. En esta escena apreciamos que tiene una especie de fetiche, no sabemos si con las tijeras o con Eduardo. Le hace un corte bastante feo y todas las vecinas empiezan a hacer fila para que también les haga un corte así. Poco a poco Eduardo empieza a encajar, pero no porque el barrio lo comprenda o lo quiera, sino porque les resulta útil, porque aunque lo reciben con sonrisas, vemos preguntas implícitas. ¿Lo aceptan de verdad o solamente lo quieren por lo que hace por ellos? La película muestra todo este proceso con una mezcla de inocencia y melancolía. Eduardo intenta adaptarse, intenta pertenecer, intenta ser parte de un mundo que jamás fue creado para él. Ahora hablemos de Kim, la hija de Peg que no habíamos conocido porque estaba de viaje en la montaña con su novio y unos amigos. La vamos a llamar Winona porque el novio se llama Jim, que ya lo vamos a conocer, y es un poco confuso. Vuelve a casa y se encuentra con Eduardo en su habitación y claramente los dos se asustan. Al principio Winona lo ve como lo que es, un joven aterrador, mantiene una distancia marcada, no le habla, lo observa con una mezcla de alerta y desconfianza. Hasta incluso siente vergüenza ajena cuando lo ve en la calle y Eduardo la saluda. Como él ya era famoso en el barrio, lo invitan a un programa en la tele, donde le hacen un montón de preguntas y él contesta con total inocencia. Winona, desde su casa, ve el programa junto a Jim, que es su novio, y su hermano Kevin. A Eduardo le pregunta si hay alguna chica especial en su vida. En ese momento, mira la cámara y Winona empieza a sentirse atraída por él. Jim, el novio, se da cuenta de cómo lo está mirando y se pone celoso. A partir de acá, va a empezar a formarse el conflicto de la historia. Por eso, Jim se convierte en el principal detonante. Es la definición de ese que tuvo su mejor momento de la secundaria, pero después en la vida fracasó. Es celoso e inseguro y
está buscando comprarse una camioneta como la de su amigo. Para lograr esto desarrolla un plan maestro que claramente es robarse su propia casa y vender las joyas. El problema es que Jim necesita a alguien que pueda abrir cerraduras. Por eso le tiene que pedir ayuda a Eduardo, y para convencerlo le pide a Winona que le mienta y le diga que van a robar la casa de un tipo que le robó a él primero. Winona acepta. El robo claramente sale mal. Eduardo abre la cerradura, entra y la alarma suena. Automáticamente las puertas y ventanas de la habitación se cierran, todos se van. Jim se lleva a Winona a la fuerza y lo dejan solo. Llega la policía y lo hacen salir. Le piden que baje las armas, pero en realidad son sus manos. La policía estaba a punto de dispararle y aparece una vecina que les advierte que esas no son armas. En la estación de policía, Peg va a buscarlo. El policía le pregunta al psicólogo si va a estar bien ahí afuera y este concluye que Eduardo no es un delincuente, no es peligroso ni malintencionado. Es un ser sin herramientas emocionales, sin experiencia social y al que nadie le enseñó a distinguir el bien del mal. Eduardo sabía que estaba mal robar, pero iba a hacer cualquier cosa que Winona le pidiera. Él nunca dijo que los demás estaban involucrados, pero Winona tampoco dijo nada. Después de ese intento de robo fallido, vuelve a los suburbios. Pero ya no es el lugar que lo había recibido con sonrisas. El barrio está dejando de verlo como una novedad y está empezando a verlo como una amenaza. Sumado a esto, Joyce, la vecina, quiere abrir un salón de belleza y que Eduardo trabaje allí. Lo lleva a conocer el lugar y en una de las habitaciones del salón se quiere aprovechar de Eduardo, pero este la rechaza. Por eso Joyce, totalmente despechada porque Eduardo no quiso nada con ella, empieza a inventar que él la quiso atacar y el pueblo le cree al instante. Ahora todo lo que Eduardo hace es tomado como una amenaza. Esta narrativa colectiva que antes lo quería se empieza a deformar lentamente. Llega la Navidad y Peg quiere organizar su fiesta de todos los años para que los ánimos se calmen un poco, pero ninguna de las vecinas piensa ir. En medio de todo este caos social ocurre uno de los momentos clave de toda la película, o uno de los más recordados, que es cuando Eduardo esculpe un ángel de hielo. Las virutas salen volando y se transforman en una nevada que cae sobre Winona. Ella, bajo esa especie de nieve, está feliz porque en ese lugar en realidad no cae nieve. Jim ve esa escena e irrumpe, lleno de celos e inseguridad. Eduardo se sobresalta, hace un movimiento brusco y sin querer le lastima la mano. Por primera vez, él se llena de rabia, rasga su propia ropa, destruye sus obras de arte, arranca arbustos, rompe esculturas. Es un estallido emocional. Y también es un poco simbólico, porque si todos van a tratarlo como un monstruo, entonces él empieza a actuar como uno. Eduardo empieza a caminar por el barrio con la policía buscándolo. Jim está furioso porque Winona lo dejó, entonces decide volver a buscarla obligando a su amigo a manejar, aunque su amigo estaba borracho. Mientras tanto, Kevin, que es el hijo menor de Peg, está volviendo a su casa y cruza la calle sin mirar, justo cuando se acerca la camioneta a toda velocidad. Eduardo ve esto y corre para salvarlo, lo empuja fuera del camino y Kevin cae al suelo, ileso del impacto del automóvil. Pero en ese movimiento desesperado, en el intento de sujetarlo, ocurre lo inevitable. Eduardo lo corta, Kevin grita y en segundos todos los vecinos ya están afuera de sus casas. Corren hacia Kevin y no ven que fue un accidente ni que él lo salvó. Es la escena que termina de destruir cualquier posibilidad de que el vecindario entienda quién es Eduardo en realidad. Winona sabe que Eduardo salvó a su hermano. Ella vio el acto heroico detrás del accidente, pero tampoco dice nada. En ese momento exacto, Eduardo comprende que ya no hay lugar para él en ese mundo. El lugar que alguna vez lo recibió, ahora se convierte en una trampa que lo encierra por todos lados. Mira hacia la montaña donde se encuentra su mansión y es el único lugar donde no tienen que justificar lo que es. Y se dirige hacia allá con toda la multitud persiguiéndolo. El final es en la mansión. Jim intenta matar a Eduardo. Él no quiere pelear, pero cuando Jim golpea a Winona, Eduardo se enoja y le clava las tijeras en el pecho a Jim, y este cae por la ventana. Si bien lo vemos como un acto de defensa propia, nadie va a creer que el tipo que tiene tijeras en lugar de manos es inocente. Ya no puede volver abajo. Winona sabe que si el pueblo entra, van a matar a Eduardo. Entonces baja al jardín y miente, en lo que para mí es la única muestra de amor real de Winona hacia Eduardo. Le dice a todos, se mataron mutuamente. La multitud en shock cree esa historia y se van. Ella vuelve a mirar hacia la mansión, pero Eduardo ya no aparece. Él se esconde entre las sombras, sabiendo que no puede volver con ella, pero también sabiendo que ella lo salvó. Años después, la anciana que cuenta esta historia es Winona, ya mayor. Ella revela que nunca más volvió a verlo, pero sabe que él sigue vivo, porque cada invierno cuando nieva en ese pueblo donde no debería nevar, es porque él sigue ahí arriba, tallando hielo, recordando. La nieve es su manera de seguir amándola, es su regalo eterno.
Como dije al inicio, esta es una de las películas más personales del director. Eduardo representa su propia sensibilidad artística y su dificultad para encajar. Esta película es una crítica a la conformidad. Nos muestra cómo la sociedad es mucho más monstruosa que el chico que tiene tijeras en las manos. Ellos lo usaron, lo explotaron y lo tiraron. Eduardo representa a ese artista, al diferente, al que no encaja. Es una película triste, sí, pero nos deja esa belleza que solo puede venir de alguien que siente demasiado. Para mí ese es el tema central de la película, la dificultad de las personas que son diferentes para encajar en el mundo. No considero que sea realmente una historia de amor, quizás un amor pero no correspondido. Como dato curioso y que me sorprendió cuando estaba investigando la película, es que Johnny Depp dice menos de 170 palabras, o sea que todo lo que logra transmitir, esa inocencia, ese miedo y hasta ese amor, lo hace solo con gestos corporales y los ojos. Hasta acá el video de hoy. Suscríbete y activa la campanita y si te gustó, dale un me gusta.